Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos, aconteciendo en su ser siendo. Reciban un amoroso saludo fraternal desde la Fundación Cambio Gnosis, hoy 18 de agosto del año 2022. En gracia de Dios hemos tenido ya los dos espacios previos de Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental y Fundación Amayá. Hoy en la palabra de la meditación del Evangelio de San Mateo sobre en Jesucristo la invitación a las bodas celestiales, el alma, que somos cada uno en esta entidad conectados con la divinidad. Y esa es la búsqueda, esa es la oveja que se le ha perdido. Ese es el invitado que han rechazado otros. Ese es el hermano necesitado, vulnerable en asuntos de salud pública, de educación, de salud, de bienestar, de seguridad social, de confianza. Porque eso fue lo que precisamente en profeta Ezequiel, con los que se creían dioses, dueños del poder religioso, del poder político, del poder económico, encumbrados sobre todos y sometiendo al resto del pueblo de Israel, que llegaban los elegidos no porque fueran la perita en dulce, o la perlita o los más privilegiados, no, porque estaba la condición más vulnerable. Pues siempre, gracias a Dios, nos hemos hecho la pregunta, pues, ¿por qué Dios no vino a América? Nino Bravo sí decía que cuando Dios hizo al Edén pensó en América. Pero, ¿por qué? Porque es que aquí estamos más bien que muchas partes. Abundancia natural, oferta natural en el ser humano, en la vida y en el bien vivir, lo han ido dañando. Por eso la ambición de llegar de otros lados a saquear, a sacar y a someter eso. Entonces, trasladan las prostituciones de las que se habla allí desde el pueblo de Israel, claro, no poquito, no conforme con lo que tenía Israel en su momento, pues no tendría esa oferta natural, tendría otras, pero tenía una oferta humana y una gente muy inteligente y muy sabia y muy privilegiada, sí, con grandes dones, grandes gracias, grandes talentos. A ver, pero ¿qué están haciendo con ellos? Mire que todas esas parábolas de Jesucristo tienen que ver es contra ello. Venga, es que vamos a rescatar es el alma, el espíritu, la mente humana, es la humanidad que somos siendo, es que esa es la identidad con Dios. Y Él viene donde está la identidad genética, nemética y orgánica, pero es desde el espíritu. Y ese es el matrimonio místico. O te casas con Dios o vas a sufrir, porque en esa triangulación se te va a meter el otro, el enemigo, el profeta, el maestro, el sacerdote de la mentira, y te va a hacer codificar mal la realidad, el orden natural, la vida, y te la va a descodificar y te la va a dar a pedacitos para mantenerte sometido, esclavo. En cambio en Dios el amor es libertad, es felicidad y es paz interior. No está en nadie más. En ti mismo, claro, triangulando con la divinidad y tu realidad que van conectando. Amén. Vamos a conectar entonces, Dios mediante ahora, con las realidades. Ayer tuvimos el espacio, en gracia de Dios, del Congreso Internacional de Ética, Ciencia y Educación. Ya se entregaron las evaluaciones de los resúmenes de compañeros del mundo que estaban entregando para hacer sus trabajos. Revisamos varios, en mi caso algunos de salud, con estas problemáticas de las pandemias, otros con comunidades indígenas y comunidades acá mismo en Colombia, en el Cauca, en relación con la epistemología y la educación, en asuntos de currículo que vinculan asuntos de género, de inequidad, pues, y lo que llaman injusticia epistemológica, por el lenguaje falocéntrico. Están las guacharacas, bendito Dios, llegó la orquesta. No falta la madrugada y por ahí otras que contestan y otras más abajo. Hay tres guacharaqueras de esas. Hermosas, unas lindas, todas espiruladas, así, graciosas. Y entonces alegran mucho la mañana. Hay que esas son conexiones místicas hermosas de los sonidos. Ellos algo querrán decir, uno no sabe. Y uno a veces se cuestiona, un paréntesis, porque se nos critica mucho, que hemos hecho con el antropocentrismo, precisamente con el flood y la cruz y toda esa señal, pues que le dimos vida a un Dios y le dimos
que lo han criticado mucho en Israel, pues los hermanos israelitas, porque no creen en la venida de Jesús y el Salvador y todo eso, y niegan y se meten en las palabras de Isaías, en la Torá, los 613 códigos, en fin, todo ello para decir, no, es que estamos esperando que venga, si va a venir y está cerquita, pero ese no fue, ese es un impostor, ese es un maestro que llegó, hay otros maestros, en fin, todo el mundo nos sale con eso y lo reducen al asunto. Pues Jesucristo ha sido, es y será maestro, profeta y sacerdote eterno según el rito de Melquisedec, y se encarnaban en la divinidad, les hablaba a Dios a través de los profetas, declarar lo que es correcto en el orden natural, lo que no es correcto en el orden natural y el camino a cómo llegar a lo que es correcto. Él nunca te va a dar el camino de cómo andar en la perdición o en lo que es incorrecto, de eso se encargan otros. Él te va a hablar de los caminos que lleven allá, porque no es de positivo y negativo, de bueno y malo. Esas dicotomías existen, pero no se manejan así. Porque en gracia de Dios, la fe, la esperanza y la confianza nos mueven en espirales. Aquí lo hemos trabajado. Es ascensorial. Estamos en un camino ascensional, de lo terrenal a lo celestial. A nosotros no nos interesa quedarnos en lo terrenal, ni para abajo, ni para arriba, no, allá. Y en eso estamos encaminados. Entonces, como tal, a eso es lo que seguimos. Entonces la palabra, pero también en el silencio, todas las fuentes de información conectan. Entonces, ¿por qué el antropocentrismo y hablar de Jesús, María y José, bendito Dios, la familia sagrada de Nazaret y todas esas relaciones, y humanizar la divinidad? Porque son maneras de hacer la representación social conforme los contextos y que en gracia de Dios la revelación, la manifestación, si lo ha hecho es porque es así y si lo ha replegado históricamente es porque ha venido testimonios y hay la fe que eso ha sido así y porque se ve que en el camino de ser semejantes a Cristo, a Dios excepto en el pecado, pues esa perfección, esa búsqueda de la trascendencia es lo que motiva las vidas en felicidad, en paz interior, en libertad. No están en otra cosa. Ahí se quedan. Y entonces cae uno en el juego, bueno, listo, es un estilo de vida, pero bendito Dios, qué salvación, de un estilo de vida pasamos muy bueno, nos entretenemos y aspiramos. Y nadie sabe que habrá otros por allá con otras ideas, hablan de reencarnaciones y no sé qué, en animales y rutas. No sé, ni me quiero preocupar de eso ahora, porque eso es perspectiva en la espaciotemporalidad energética, eso es prosperidad, eso es de Dios, Padre. ¿Qué es pasado? Dejémoselo a Dios, a Jesucristo, el Salvador, Él nos restaura de todo, y en el amor del Espíritu Santo conectamos ahora. Entonces, amores en Cristo, es eso. Entonces, para esta propuesta de unidad en la diversidad, de la universalidad del ser, trascender, esa es la profética, ética y estética de la que estamos hablando en esta construcción del seminario. Entonces ayer, previo precisamente al seminario, al Congreso Internacional de Ética, Ciencia y Educación, pues tuvimos el encuentro con Comité Interinstitucional de Educación Ambiental. Y ahí se ha llevado la propuesta, muy clara. Seminario Ambiental del Orden Natural, que es desde la didáctica, desde la educación. Es la función, entre comillas, vinculante de las misionales universitarias. Ahí la llaman docencia, no, es educación, porque es en tres sentidos. Maestro, alumno y vecino. En este momento el profesor Rubén Amaya Morales encarna los tres. Es maestro, profesor y alumno. Pues maestro, alumno y vecino de Jericó, del Cartama, al suroeste. O sea, es la universidad situada en alma, mente y cuerpo en territorio, conversando con la comunidad. Es que la comunidad es universitaria. Y eso está escrito y es una entidad oficial. Ahorita lo declaraba en espacio de Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental. Aquí también lo hemos mencionado o lo he citado. Invito a que triangulemos con esas fuentes de información, de contexto. Es que la UDA-TUSI es franciscana y la orden es franciscana. La orden natural, el orden natural es castidad, pobreza y obediencia, es misericordia, es amor y perdón, servicio, es una vida sacramental, bautismal,
unión y ordenación, que es el matrimonio sagrado con el alma con Dios, amén. Entonces, ese es un camino, ese es un trayecto. Invitados, seres amados, a tejer allí. Tiene otro, Madre Tierra. Entonces, madreterrizar la Universidad de Antioquia. Poner a conversar en sintonía con los hermanos originarios que vienen en ese legado, listo. Ellos le rinden pleitesía a los espíritus de la Madre Tierra, a la criatura, y criaturas mucho más allá. Hay otros que conectan como los Gunadule, otros hermanos, Sol, Luna. También son las cosmovisiones, las cosmogonías, así como las judeocristianas y otras. Entonces ahí van dos texturas, dos trayectorias, dos arquetipos, porque podría hablar de Occidente paradigmas desde la epistemología, pero son cosmovisiones. Y para hablar, por eso habla de educación, porque para transformar la cultura del orden natural se parte desde la educación, nuevos hábitos. Hábitat, el habitar, las formas de relacionamiento consigo mismo, con la divinidad y con los demás, esa triangulación. ¿Qué formas de relacionamiento se establecen? Pues en los cristianos, con la religión cristiana, y hay otras religiones, en la India, en Buda. Bueno, y los hermanos originarios también tienen sus ritos, su religión. Es que la práctica de la Madre Tierra es una religión también, los rituales, la sanación, pues, son rituales, es la religión. Religar, reconectar con la Madre Tierra. Reconectar con la galaxia, reconectar con esa memoria ancestral que dice Irene Robledo Strauss y otros, ¿cierto? Peter Senge, no sé, cualquiera en su manera, Jane Lovell, con Gaia, bueno, hay muchos. El Instituto de la Matrística, hay otros que llaman psicosomática, hay muchos grupos ahora, sintergética, vas a encontrar de todo, de todo. Pero uno trata de sintonizar con tres vertientes, que es en las que hemos caminado. Está Madre Tierra, está la universidad, la sí, y entra en las ayurvedas, las medicinas ayurvédicas con la medicina natural para hablar de salud ambiental, porque el seminario ambiental del orden natural lo estamos pensando más desde ahí, porque es en lo que hemos caminado más de 35 años, con salud pública, como ingeniero sanitario. Dios mediante, ahorita el 25, la próxima semana que se conmemora en la facultad, pues no sé, el natalicio, ayer lo mencionaba, de Héctor Abad Gómez, pues es otra postura del salubrismo, de la salud pública, de la salubridad. Nada que ver, porque nadaísmo, con nada que ver con esta propuesta espiritual. Pero también, mire, un pueblo de tradición muy cristiana, muy católica, amén, la Santa Madre Laura Montoya Upegui, Nuestra Señora de las Mercedes, una basílica similar a la Metropolitana. O sea, somos muy de influencia judío-cristiana. Estos pueblos fueron colonizados por migrantes judíos que huían de los nazis o de esas persecuciones, en fin, bendito Dios. Fueron llegando al área metropolitana de Medellín y fueron buscando lugares acá para tener territorio, tierras, posesión, riquezas, medios de consumo y pues de sometimiento al consumo y de explotación de recursos y de industrialización, todo lo mismo, la varaunda de lo político, de lo económico, de lo social, con el cuento del desarrollo, del progreso, bla, 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 el afuera, en lo material, en lo perecedero. Entonces, por eso, para darle coherencia a ello, bueno, hay unas lecturas que podrían sonar ante el cristianismo paganas, agnósticas, satánicas. No, era en la Grecia antigua y otros mitos, otras mitologías que conectaban con otras divinidades, falsos dioses, lo que sea, pero de ahí han venido prácticas que en salud, que mental, salud física, han surtido efecto en las comunidades. Entonces no por eso tendría uno que rechazarlas, es la forma como conecte. El rito no es el problema, es el sentido, el estilo de vida, el significado. Si en la divinidad estás conectado, también podrás comprender que en gracia de Dios tienes esa medicina natural. Pues ¿quién más botánico que Jesucristo? ¿Quién más que vida, amén, frugal y alimentarse con plantas que Él? Y no el sacrificio
No necesito holocaustos ni sacrificios, usted cree que no es mío. Ahí lo decía en el profeta Ezequiel precisamente, en el capítulo 38. Vale sacrificios de carne de borregos y de vacas y de animales. Y si yo quisiera eso, si yo necesitara eso, iría por él. Ya llegó una prima también que conecta allí en la red enviando el mensaje amoroso todo el día. Y allí esas conexiones también, para que las hagan, porque ahora, ¿en qué momento ese mensaje entra? ¿Quién? ¿En qué contexto? ¿Y por qué llegó? Debes conectar espiritualmente, mínimo una oración por ese ser. Una oración de perdón, de sanación, de gratitud, de energía, como llaman, positiva. Te deseo lo mejor, prima. Bendecida seas, bendecida la familia. Amén. Y listo. Y empiezas, pero no que solo pasó, ay sí, parte del paisaje, no es paisaje. Y no es por cualquier casualidad. Ahora lo hablamos en la Escuela de la Conciencia Ambiental. Hay una simetría, hay una relación, hay una sintonía, una polifonía. ¿Acaso nosotros estamos aquí de balde? Por eso viene Dios en búsqueda nuestra, el alma, porque somos divinidad. El poder humano es grande, pero rindiendo obediencia a Dios. No soberbia espiritual, mental y emocional para decir que no lo necesito. Ahorita lo hablamos del matrimonio. Es que si no te casas con Dios, terminas casado con otra cosa. No me refiero a Dios que sea cosa, sino con cualquier cosa. Con el enemigo de Él, eterno. Con el dragón, que es en la mitología china. Aquí le dicen la serpiente. Pero el que se sale del matrimonio, por eso lo llaman porque es el matrimonio, la esposa María, de nuestra religión católica, amén, el esposo Jesús, y ese es el matrimonio sagrado. A través del alma es una unión mística, porque dirá, ¿y cómo se casa el hijo con la mamá? Eso es pecado, eso no se puede, él mismo está contradiciendo. No lee así, eso no lee con lenguaje humano, ni con la lógica humana, ni con las mundanidades de uno, no. Eso es inmáculo. Eso es una cuestión mística que trasciende toda explicación. Esa es otra cosa que hay que acabar con la soberbia espiritual, intelectual y emocional. Creer que todo tiene que ser con evidencia, que todo tiene que ser demostrado y que tiene que ser toda la lógica. Lo hemos dicho aquí, mis amores en Dios. Es que, ¿quién dijo que Dios cabe en la explicación humana? Y que la creación cabe en la explicación humana. Y que las cosas caben en la explicación humana. No, somos una criatura entre miles de millones que hemos de estar, que hemos pasado y que estamos ahora. Nada ante Dios, nada. Que tenemos una esencia, pero muy poquito. Y si con eso nos sentimos grandes, ¿cómo será tener más poder? ¡Qué peligro! ¡Qué amenaza para el planeta! Si ahora no aguanta uno los desastres disque naturales, disque las amenazas biológicas de una pandemia, disque las amenazas de un cambio climático, producto de esa soberbia humana, de esa complicidad entre dos o tres y querer pseudodioses con poder económico, con poder político, con poder social de mover gente. Cree que arrastrando likes ahí y arrastrando estudios que hacen, todos anacrónicos, pedazos, corta y pegue, libros de historietas, y con eso convencen. Entonces el tecnicismo en lo político es la ética logística o funcional. Sobre el orgánico, sí, hablemos de ambiente, hablemos de salud, no hablemos de nada, porque entonces todo el mundo entra a repetir cuentos, a repetir historias, la mala educación, entre comillas, que hemos tenido, porque no me refiero a la película de Pedro Almodóvar. ¿Por qué es mala educación? Porque no es educación. Porque si se entendiera, bueno, el concepto de educare, que es el de la época esclavista, el negro, entre comillas, bendito Dios, nuestro hermano de color, que lleva al niño, a la niña, a la institutriz para que le dé clase, o sea, es la educación, esa es la pedagogía. Llevar los niños al instructor, pero no está enseñando nada, sin mucho a cuidarse. Vea, ponga cuidado que no lo pise un carro, mire qué pasa, ese es el cuidado, esa es la educación integral, o lo que hablen en valores, porque realmente en esas relaciones esclavistas quizá haya más libertad en el ser
que está siendo llevado, transportado, acompañado, de hablar con el papá, que es un prestigioso, en fin, muy ocupado, y quizá tenga más relación. Y se ve en nuestras sociedades, con las empleadas o empleados domésticos, ¿cierto? Podrán tener más confianza los hijos, las hijas, o se han criado más con ellos, o los abuelos, las abuelas. Por eso la sociedad. Entonces, claro, traslade el problema al otro. Ignore el problema, traslade el problema y me genere otro problema. Niños disfuncionales, bendito Dios. Y a mí me pasa y me ha pasado y a todos nos habrá de pasar, porque esta sociedad nos lleva a eso, esta suciedad, o sea, mantenerte esclavo de los tiempos, de los calendarios, de los cronogramas, para que no tengas libertad de conciencia, de dar gloria a Dios, de bendecir. Es que esta es la vida que merecemos, por supuesto. Y más ya uno para jubilarse. ¿Qué más va a hacer? Disfrutar de los placeres de la vida. Espiritual, primero que todo. Es que de ahí para allá uno se puede morir tranquilo. Bendito Dios. ¿Qué placer intelectuales? Sí, es una masturbación mental, porque en esas lógicas nunca va a llegar uno a la comprensión divina, ni va a llegar a comprender. Sirven las lógicas intelectuales, el conocimiento, sí, para servirle a los, entre comillas, dueños de este mundo y desarrollar. Pero ahí viene el problema, el falso relacionamiento, el hábitat del habitar y los hábitos, estilos de vida que van a favorecer un consumismo, más de lo mismo, esclavismo. Entonces, pregunta, ética, moral, profética, ¿tú a quién te debes? ¿A Dios o a los hombres? ¿O a este mundo natural? Y respetando mucho toda tradición, toda cultura. Por eso ahora mencionaba desde las creencias, soporte filosófico, epistemológico, cosmogónico. ¿Tú crees que vienes evolucionando de un primate? ¿Crees que vienes reencarnando de una lagartija? Mis respetos, con los etos, que son los que dan lugar a la ética, beneloicos, la forma de habitar. Este es el Laudato Si, la casa común, bendito Dios. Creemos que estamos habitando, este es el cielo en la tierra, porque es camino de vida eterna, y aquí se empieza el proceso de salvación, de santificación, no de justificación del proyecto, en términos de presupuesto, en términos de cronograma. No, eso absolutamente sirve para nada en la salvación, en la santificación. Es que a eso se llamó al ser humano, a trascender, no a quedarse como una cosa inútil. Y volvemos a los griegos, por desgracia, se ha codificado, se ha interpretado, porque la hermenéutica es otra, recitando muertos, resucitando muertos, pero para escribir lo que no es, al amaño de quien lo hace ahora. Quien lo habrá que hacer con juicio, sí, pero no habrá quien junte toda la información, ni vuelva a juntar la gente ya después de muerta, ni de volver a reconstruir los hechos. Lo vivimos cada rato en la forénsica, inclusive en ingeniería tenemos un espacio que se llama unidad forénsica ambiental, y lo hemos manejado para los tribunales. Algún día miraremos eso, de los rellenos sanitarios y otros procesos que hemos tenido con vías, ahora que están derrumbando las de acá del suroeste, por el tema de la falla del Romeral, Sinifaná, hermanos de Caramanta, de aquí, de Valparaíso, Tames, y todas esas zonas, dañadas las vías, aquí Bolombolo, por esos túneles y esas obras en general, y la falla. Junte efectos naturales, entre comillas, con efectos antrópicos y llamados de desarrollo. Y todo eso tiene que ver es con lo humano, la ambición, lo mundano. No es por compartir y que no. En algún momento, y eso es para estudiarlo, era orden militar hacer las vías. El plan vial de Antioquia tenía un objetivo militar, llegar a las montañas, porque era no llegar a Dios, ni llegar al corazón, ni a conectar con Dios, no, a los enemigos del supuesto orden económico, del desarrollo. Ya saben de quién estamos hablando. Pues, bueno, se llaman al margen de la ley, todo ese cuento. Pero eso era otra cosa. Eso tiene otro contexto que habrá que estudiar. Entonces ya hablamos de 3 sintonías. Laudato Si, Madre Tierra y las medicinas ayurvédicas. Para empezar a hablar de educación en salud ambiental para el orden natural, desde ese seminario que empieza en curso. Entonces ya, gracias a Dios, este fin de semana empezamos, el 21 de ahora de agosto, los cursos, para que por favor se afilien. Ahí vamos a compartir el video del seminario en YouTube, el colectivo PE Ambiental, cómo articula
y para el Congreso Internacional de Ética, Ciencia y Educación, que es donde vamos a hacer el lanzamiento de la propuesta de admisión ambiental universitaria y el hoy coeto poiesis. Y en esa poética del habitar, bueno, esa es otra vertiente que comentaremos en otro momento, 4, y vendríamos la del occidental. Obviamente vamos a tener el paradigma del capital natural crítico, que es occidental. Con esos 5 podemos ir trabajando para tejer el conocimiento de todo esto en redes de confianza y compartiendo experiencias de vida. Pero no sin antes decir, para terminar, que en esa triangulación de información, pues en contexto, en estas coordenadas reales situados, es para que, bueno, hagamos los caminos aquí en alma, mente y cuerpo presencial, acompañamiento en las TICs, tecnología, información y conocimiento, pero siempre la interacción social. Y va a venir otros espacios, que es la evangelización digital, ambiental, que es otro enlace que se está haciendo de la Fundación Escuela de Conciencia Ambiental, esa parte, otra propuesta. Y la otra que tiene que ver con Cambio Gnosis, la plataforma de tecnología, información y comunicación para el pensamiento ambiental, que es de la Escuela de la Conciencia Ambiental. Y ese otro espacio va articulado precisamente al espacio de trabajo de los programas de la Fundación, que es otro adicional a la Universidad de Antioquia, es otra sintonía a las instituciones, es con comunidad, es otras libertades precisamente en el disfrute de vida en plenitud con estos espacios dedicados a la vida mística, desde temprano que se levanta a sintonizar con Dios en esta meditación, la reflexión, y ahora ya viene el trabajo de acción, la interacción social. Llegarán otros momentos, pero que no los defina un calendario, que no los defina un presupuesto, que no los defina un formato, una cuestión esquemática, una norma, ¿no? Lo normal es lo natural, el orden natural, y eso es lo que tratamos de codificar. Sí quería decirles algo en relación con esta triangulación, con el Comité Internacional de Ética, Ciencia y Educación, con el Comité Interinstitucional de Educación Ambiental, con todos los comités. Hace rato se viene tejiendo, por más de 35 años, información, conocimiento e inspiración, llamada innovación. Y todo esto da lugar al modelo que hemos trabajado, que es el del orden natural, Sistema Integrado de Gestión Natural del Orden Natural, SIGN-ON. Y todo eso tiene su metodología. Para poder vincular con estos procesos, en gracia de Dios, es en gratuidad, desde Fundación Amayá, todo lo que despliega. En Cambio Gnosis, pero primero que todo en Escuela de Conciencia Ambiental, Filosofía, Método y Praxis, todo eso está conectado allí. Eso es en gracia de Dios. Eso lo miden en términos económicos, no tiene costos. Pero para el relacionamiento, ya en profundización, alguien quiere llegar a las metodologías, a los estudios, a los soportes, pues eso es voluntario también, porque son fundaciones no gubernamentales, las 3. Amaya es de Dios, Escuela de la Conciencia Ambiental, es una ONG, y Cambio Gnosis está en plataforma, es virtual, pues en TICS, y está acompañamiento práctico, vivencial, pero derivan de allí, y estamos en ese servicio ya. Pero uno invita a un trabajo colaborativo, asociativo, propositivo, donde, bueno, es que todos hoy día necesitamos interactuar, necesitamos compartir las gracias en bien, cosecharlos juntos, sembrar, cosechar y pues obviamente no disfrutar de manera egoísta, sino a plenitud para la humanidad. Entonces, claro, ya eso es voluntario, porque me han preguntado qué costo tiene, que no se mide así, que cuánto empieza, que cuándo dura. No, eso es distinto. Son en cursos de vida, de orden natural, tu vida, cómo ponerla a conectar con nuestras vidas y tejer conjuntamente. Quería dar esa claridad porque han hecho preguntas en relación y ya la información está circulando, entonces todo esto en YouTube se va a cruzar, pero hay que hacer toda la retrospectiva. Llevamos más de 3 meses
documentando esta información, sistematizando procesos, más 35 años que faltan por llevar a la red, sistematizar de todo ese tejido. Sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente, muchas gracias, hasta pronto.